Muy buenos días, mis queridos estudiantes, deseándoles mucho bienestar en sus hogares, que hayan descansado este fin de semana. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Recuerden que estamos terminando esta parte de la parábola como una de las cónicas. Nos quedaron faltando todavía dos, pero bueno, ya no nos alcanzó para el quiz que tenemos este jueves, porque ya sigue la Semana Santa. Y después de la Semana Santa, la semana de parciales. Entonces, solamente vamos a esta parábola, tanto para el quiz como para el parcial. Y después del parcial, terminamos las dos parábolas que nos faltan, las dos cónicas que nos faltan, perdón. Entonces, no siendo más, voy a compartirles por acá mi pantalla para que terminemos la parte que nos falta de la parábola. Voy contándoles. Recuerden que estábamos eh, viendo toda la parte de elaboración de la o deducción o demostración de las fórmulas de la parábola, cuyo eje, cuyo centro es el origen. Permítanme un segundo, respondo por aquí un mensaje. Bueno, estábamos, permítanme, sí. Estábamos entonces cuyo centro es el origen y vamos a ver ahorita en este ratico qué pasa cuando en la parábola el centro no es el origen, cuáles son sus ecuaciones que están todas resumidas también en la hojita de solución, en el resumen de cónicas. Bueno, entonces, mm, en el resumen de cónicas que ahí nos... Acá. Y vamos a darle una repasadita. Entonces recuerden que tenemos dos posibilidades de parábola. Una parábola cuyo eje focal sea el eje Y, que es esta, y una parábola cuyo eje focal es el eje X, que está con centro en el origen. Recuerden que P es un elemento muy importante en esta definición, porque P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. El foco es un punto y que la directriz es una línea recta que tiene como ecuación dependiendo. En este caso sería y igual a menos p, en este caso sería x igual a menos p. Recuerden que la parábola cuyo eje focal es el eje y se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Eso depende de qué, del valor de p. Si p es positivo o si p es negativo. Bueno, aquí están las ecuaciones. Esta es la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje y. Recuerden que también no en el gráfico, sino en una ecuación. Sabemos que el eje focal es el eje y si la y es la que no está al cuadrado. En este caso, los extremos del lado recto son menos 2pp y 2pp, que son esa línea recta paralela a la directriz que pasa por el foco. Nos ayuda a graficar. La directriz es y igual a menos p. Bueno, lo que les decía, que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si P es positiva o negativa. Y también está la ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje X. Miren que la X es la que no está al cuadrado. Tenemos la ecuación del lado, los extremos del lado recto, sus coordenadas, la ecuación de la directriz y si P es menor que 0 o si P es mayor que 0, la parábola se abre a la derecha o a la izquierda. Bueno. Me voy a llevar este ejemplo como para que ya, no sé, ya lo habíamos hecho. Perdón, miren, nosotros lo habíamos hecho. Eh, este también lo habíamos hecho, sí, un doceavo.
Este 6. Bueno, este 6 dice, una parábola viene dada por la ecuación 16y igual a menos 48x al cuadrado. Determine las coordenadas del foco, la ecuación para la directriz de la parábola y los puntos extremos del lado recto. A continuación, esboce la gráfica. Entonces, solución. La parábola tenga esta ecuación. Con absoluta certeza, yo sé que esta parábola, su eje focal es el eje Y. ¿Por qué? Porque miren que la Y es la que no está al cuadrado. Pero todavía no sé si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. ¿Qué nos están preguntando? Recuerden que en los problemas, si nosotros sabemos muy claramente qué nos preguntan, hacia dónde tenemos que llegar, buena parte del ejercicio está resuelto, ¿no? Tener la claridad para dónde va, eso es un paso gigante. Bueno, entonces, ¿qué me están preguntando? Las coordenadas del foco. Bueno, sí, las coordenadas del foco, que es X, Y, o no, de una vez si quieren, eso también nos va ayudando a que nos están preguntando por las coordenadas del foco. Vámonos para las formulitas y vemos que cuando el eje focal es el eje Y, las coordenadas del foco son 0P. De una vez, 0P. Esta es una de las preguntas. ¿Qué más? La ecuación para la directriz de la parábola. Me vengo para las formulitas. Miren, la directriz es Y igual a menos P. Y igual a menos P. También es una incógnita. Los puntos extremos del lado recto. Mírenlos por acá. Me vengo para las fórmulas. Los extremos del lado recto son menos 2P y 2PP. También es incógnito. A continuación, esboce el gráfico. Entonces, gráfico. Este es el problema. Observen que todas las tres preguntas que nos está haciendo este ejercicio requieren el valor de P. Teniendo P, prácticamente el gráfico, el ejercicio está hecho. Entonces, vamos a obtener P. Vamos a hallar P. Para hallar P, recuerden que la ecuación cuyo eje focal es el eje Y, vámonos para las formas. Miren esta hojita como nos va a ayudar de bastante. Miren la ecuación de una parábola cuyo eje focal es el eje Y. Entonces y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. La ecuación que nos va a ayudar, ¿cierto? Y yo tengo que en el ejercicio me están dando 16y igual a menos 48x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Para que estas dos ecuaciones me queden igualitas. Simplemente, miren que la y está despejada. Entonces va dando como la ruta, ¿cierto? La y está despejada. Entonces nos toca despejar y. Para poder comparar estas ecuaciones, que queden iguales, equitativas, necesito que la y esté despejada. Entonces despejémosla. Y es igual a el 16 que está multiplicando, pasa a dividir x al cuadrado. Simplifiquemos, ¿cierto? Mitad de 48,24, mitad de 16,8, mitad de 24,12, mitad de 8,4, mitad de 12,6, 2. Esto me hubiera dado la división de una vez, ¿cierto? Mitad de 6, 3, o sea, sí. Esto me da 48 y 16 da 3.
Voy a seguir por acá. Entonces y igual a menos 3 x al cuadrado. Cuando paso el 16 a dividir sobre 48, 48 dividido 16 me da menos 3. Si igualamos estas dos ecuaciones, observen que puedo decir que 1 sobre 4p es menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Miren que aquí está y, está la x. ¿Qué es lo diferente? Que 1 sobre 4p equivale a este menos 3 porque las otras variables están en sus posiciones bien. Entonces simplemente vamos a decir que luego luego 1 sobre 4p es igual a menos 3. No nos podemos perder del ejercicio. Miren que necesitamos hallar p. En todas las preguntas que tenemos el problema, todas tienen p. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, entonces, observen que, ¿qué hice? Cogí la fórmula de parábola cuyo eje focal es el eje y, la saqué de la hojita de las fórmulas. El ejercicio, me dice que 16y igual a menos 48x. Necesito despejar y, porque ya está despejada acá. Al despejarla me da esta ecuación. Entonces, si yo las comparo, puedo obtener que 1 sobre 4p es menos 3. Que vengo acá. Despejamos p. Entonces, este pasa ya a multiplicar. Luego me queda 1 igual a menos 3 por 4p. Y esto me da 1 igual a menos 12p. 3 por 4. El 12 que está multiplicando pasa a dividir y entonces nos queda 1 sobre menos 12 igual a p. Que también lo puedo haber hecho acá. Simplemente p allá y 3 acá. También hubiera sido más rápido. Listo, mis queridos estudiantes. Ya con el valor de p igual a 1 sobre menos 12, p igual a menos 1 doceavo, procedo a dar respuestas. Empecemos. ¿Dónde está el foco? Ah, bueno, el foco está en 0p. Luego, el foco está en 0, menos 1 doceavo. ¿Dónde está la ecuación de la directriz? En y igual a menos p. Y igual, estos son coordenadas del foco. Coordenadas del foco. Y igual a menos p. Y igual a menos p. Luego, y igual a menos, que tiene acá la formulita, y p que es menos 1 doceavo. Menos por menos me da más, que me queda que y igual a 1 doceavo. Esta es ecuación de la directriz. Coordenadas del lado recto, menos 2pp, voy a colocar por acá. Coordenadas del lado recto. Son menos 2pp, recuerden que todo esto lo tenemos en la hojita resumen. Menos 2pp y 2pp. Luego, ¿cómo quedan? Entonces la primera me va a dar menos 2p, menos 2p, pero p vale menos 1 doceavo, coma p, coma menos 1 doceavo. Esta entonces, ¿cuánto me va a dar? Vamos a llamarlas A y B. Eso nos ayuda como a distinguirlas. Luego A nos va a dar menos por menos de más. Mitad de 12 una y mitad de 2 una y mitad de 12 6. Me queda un sexto, coma, menos un doceavo. Y vamos con B.
Entonces B va a ser 2P, pero P vale menos un doceavo, coma P, menos un doceavo. Luego, por aquí, P nos va a dar igual mitad de 2 1, mitad de 2 es 6. Me queda menos un doceavo, coma, menos un doceavo. Porque más por menos, menos. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, que basta hallar P y un ejemplo Profe, como no este. es menos un sexto menos un doceavo. Ah, sí, señor. Claro que sí, gracias por la corrección. Sí, porque sacamos mitad de 12. Sacamos mitad de 12 y nos dio por acá, y nos dio 6. Sí, señor, muchas gracias. Menos un sexto, menos un doceavo. Entonces, miren que un ejercicio como estos, que creo que en el taller hay uno muy parecido. No sé, ahorita miramos, no sé si era el mismo, pero si no es muy parecido, entonces basta hallar P. Hallando P, eso nos ayuda demasiado a resolver el ejercicio. Solamente vamos a hacer el gráfico. Tomen noticas, están tomando notas de este pantallazo. Bueno, vamos a la presentación y vamos a mirar lo que sucede. Ah, bueno, perdón, me faltó el gráfico. Pero bueno, se los voy a mostrar acá para que nos rinda un poquito el tiempo. Este es el gráfico. El gráfico de esta parábola, mire que también hicimos uno hace poquito parecido. Aquí en la respuesta de la diapositiva, no simplificar, pero esto es menos un sexto, ¿cierto? Y este es un sexto. Entonces, lo mismo, recuerda que hicimos un gráfico parecido. La mitad de un doceavo, si yo divido un doceavo entre 2, me da un sexto. Entonces, el foco está en 0 menos un doceavo. 0 en X, P nos dio negativo. Entonces, como P nos dio negativo, la parábola se abre hacia abajo. Porque sé que el eje focal es el eje Y como P me dio negativo, la parábola se abre hacia abajo. Perfecto, perfecto. Entonces, eso me sirve para ir como probando mi ejercicio. P me dio el 0, menos un doceavo. Mírenme por acá. Este plano lo dividimos en un sexto positivo menos un sexto. La mitad de un sexto es un doceavo, por eso está por acá, menos un doceavo. Entonces, el foco está en 0 menos un doceavo. 0 en X, 0 en X menos un doceavo en Y. Miren dónde está el foco. La ecuación de la directriz nos dio Y igual a un doceavo. Verifiquemos. La ecuación de la directriz nos dio Y igual a un doceavo, ¿cierto? El foco nos dio 0 menos un doceavo. Entonces, ¿dónde está Y igual a un doceavo? Miren por acá. Esta es la línea recta, que es la directriz, ecuación Y igual a un doceavo. Recuerden que este es P, está en la misma distancia la directriz del foco. Y nos falta las coordenadas del lado recto, que son menos un sexto, coma menos un doceavo, mírenlo por acá, menos un sexto en X, coma menos un doceavo en Y. Ese le llamamos punto A. Y el otro es un sexto, coma menos un doceavo. Mírenlo por acá, esto es un sexto. Y este también es menos un sexto simplificando. Un sexto, coma un doceavo. Lo llamamos el punto B. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez tengo este punto A, este punto E, sé que el vértice es el origen, sé dónde está el foco y la directriz, pues paso a trazar la parábola. Bueno, muy bien. Vamos a mirar
Ahora sí, la parábola cuyo vértice no es el origen. Entonces, en la parábola cuyo vértice no es el origen, eh, vamos a tener la siguiente estructura. Dice, consideremos una parábola cuyo eje focal es paralelo a uno de los ejes coordenados. En lo que sigue, supondremos que el vértice de la parábola está ubicado en el punto HK del sistema de coordenadas X, Y. Dos ejemplos de esta situación se ilustran en la siguiente figura. Entonces, miren que va a suceder exactamente lo mismo, solo que hasta el momento nuestras parábolas estaban ubicadas acá, los ejes coordenados, en el centro. Bueno, en este caso esta sería así o así, ¿cierto? Bueno, dependiendo. ¿Qué estamos haciendo? Se está trasladando el eje de coordenadas, o sea, este sería el eje de coordenadas y', x', y aquí también sería el eje de coordenadas y', x'. Es decir, es correr el plano, correrlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Definimos un nuevo sistema de coordenadas x', y' con centro en el vértice de la parábola. Entonces, esto nos va a facilitar, ya sabemos que si este es y' y este es x', entonces en este nuevo vértice, aquí hay un origen también, ¿cierto? Solamente que no lo vamos a llamar 0, 0 porque obviamente este ya se está moviendo del eje central. Este ladito va a ser H y este pedacito va a ser K. ¿Qué va a pasar acá? Sabemos que los sistemas coordenados X, Y, que es el normal, y X', Y' están relacionados por las ecuaciones. Claro, miren, X' es igual a X menos H, porque X' lo corrimos, este X' lo corrimos H unidades, mientras que Y' es igual a Y menos K, porque este Y' lo corrimos K unidades. Tal como lo hicimos antes, consideramos dos casos. ¿Cuáles fueron los dos casos que consideramos con la parábola cuyo vértice era de origen? Eje focal la recta X igual a H, es decir, el eje focal es paralelo al eje Y. Eje focal la recta Y igual a K, es decir, el eje focal es paralelo al eje X. Exactamente lo mismo. Entonces, en ese nuevo sistema que hemos movido, X', Y', sucede exactamente lo mismo. Es decir, si sucede exactamente lo mismo, la parábola, la ecuación, la distancia entre dos puntos se comporta de la misma manera. El sistema X', Y', el vértice de la parábola está en el origen de este nuevo sistema. Y su eje focal es el eje Y'. Así, por la teoría que hemos estudiado, la parábola está dada por una ecuación de esta forma. Miren que es la misma. ¿Cuál es la diferencia con la parte anterior? Estamos utilizando los ejes, los nuevos ejes Y' y X', pero el comportamiento de la parábola es el mismo, donde P es una constante cuyo valor absoluto es la distancia del foco al vértice. Entonces, si cambiamos Y', que es Y menos K, y cambiamos X', que es X menos H, acá, entonces, ¿qué es Y'? Y menos K. Mírenlo por acá. ¿Y qué es X' sin el cuadrado? X', mírenlo por acá. Entonces, al cambiar X' por Y', Y' por Y menos K y X' por X menos H, obtenemos la ecuación de la parábola cuyo eje focal es paralelo al eje Y. Miren que ya no estoy diciendo es el eje Y. Es paralelo al eje Y es una parábola que se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo, dependiendo del valor de P. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué pasaba en la parábola cuyo vértice es el origen? Y igual a 1 sobre 4P x al cuadrado. ¿Qué pasa? Que como aquí el vértice es el origen, claro, h vale 0, k vale 0. Entonces esto es 0 y obviamente pues me queda esta ecuación. Entonces en las parábolas cuyo vértice no sea el origen, tenemos que tener en cuenta que ya hay un valor de h y un valor de k. Parábola cuyo eje focal es paralelo al eje Y.
¿Qué va a pasar con la parábola cuyo eje focal? Bueno, exactamente lo mismo, P es una constante, ya lo habíamos dicho. Estos dos, miren que la misma teoría, si P es mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba, si P es menor que cero, la parábola se abre hacia abajo. Continuamos con el caso B. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. Esta es una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X y eh, el vértice diferente al origen. Entonces, por eso acá es esta misma, x igual a 1 sobre 4p y al cuadrado. Esta es cuando el vértice era 0,0. Es h0, k0. Esto se hacía 0, esto se hacía 0. Entonces, cuando la parábola, el vértice no sea el origen y el eje focal sea paralelo al eje x, vamos a utilizar esta segunda ecuación. Vamos enseguida a mirar la hojita resumen de las fórmulas que también nos ayudan a ubicarnos en los tipos de parábola. Otra vez, si P es mayor que cero, la parábola se abre a la derecha, y si P es menor que cero, la parábola se abre a la izquierda. Bueno, voy a colocar acá. Eh, Miren acá la última columna del resumen de cónicas de la parábola. Observen acá la parábola cuyo eje focal paralelo al eje Y. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de la directriz? Claro, mientras la ecuación de la directriz acá es y igual a menos p, la ecuación de la directriz acá es y igual a k menos p, porque es que como acá valía 0, acá la directriz de esta parábola cuyo vértice no es el origen, vamos a suponer que por acá está el foco, entonces ahí está el foco, la directriz va a estar a una distancia k menos p. Recuerden que este es p. Entonces, si yo resto k menos p, este sería k y este sería p. Si yo resto k menos p, me va a dar la ecuación de la directriz, y igual a k menos p. Entonces, miren el paralelo entre ambas. ¿Qué va a pasar con la ecuación de los focos, del foco? La ecuación del foco va a ser la ecuación de la parábola que tiene vértice en HK, mírenla por acá, y foco en HK más P. El foco también, miren, cuando el foco acá, por ejemplo, estaba en 0P, el foco acá está en H, porque H existe, ya aquí H es 0, acá H ya es una coordenada, y aquí está el foco. Luego el foco tiene que tener H de primerito y K más P. Claro, este es K y recuerden que este pedacito vale P. Entonces, ¿cuánto vale todo? K más P. Por eso el foco está en H, K más P. Y esta es la ecuación que ya la habíamos visto. Haciendo el mismo análisis, mis queridos estudiantes, entonces tenemos la ecuación del foco si el eje focal es paralelo al eje X. Bien, H más P, K. La directriz y su ecuación. ¿Listo?
Muy bien. Voy a dejar limpiecito esta forma. Entonces vamos ahora sí acá a hacer un ejercicio. Vámonos para, vamos por acá. Este ejemplo 8. Discúlpeme, un minutico, ya regreso. Bueno, por acá de nuevo. Entonces, este ejercicio nos dice lo siguiente. Escriba la ecuación de la parábola que tiene vértice en -1, 3 y cuyo foco está en -1, 2. Aquí hay aquí hay dos ejercicios. Y hay varios tips que nos pueden servir. Yo sé que esta parábola no es con vértice en el origen. ¿Por qué? Sin decírmelo. Mire que en ninguna parte me dice el punto A. Ecuación con vértice en el origen o diferente del origen, no lo dice. Pero lo podemos concluir. ¿Por qué? Porque las coordenadas del vértice son -1, 3, no son 0,0. Y otra razón es por las coordenadas del foco, porque cuando el foco es el origen, cuando el vértice es el foco tiene en una de sus coordenadas el 0. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Les sugiero, esto ayuda mucho, así no me lo pidan, esbozar el gráfico, así sea aproximado, no tenemos más valores. Entonces, rápidamente hacemos el plano. Eje Y, eje X, y punto -1, 3. Está el vértice entonces. -1 en X, 3 en Y. 1, 1, 2, 3. -1 en X, 3 en Y. Voy a hacerlo de arreglo para que no me vaya a quedar estrecho. 1, 2,
3. 1, 2, 3, entonces menos 1 en X, 3 en Y. Acá está el vértice de la parábola. Miren que todavía no sé si su foco, si su eje focal es X o Y, pero haciendo este gráfico voy a poder concluirlo. El foco está en menos 1, 2. Entonces, menos 1 en X, aquí está el 3, aquí está el 2, acá está el foco. Menos 1, 2. Si acá está el foco de la parábola, yo sé con absoluta certeza que esta parábola, no tengo más datos, pero entonces la tiro aproximada. Como este es el vértice y este es el foco, yo sé que esta parábola se va a abrir hacia abajo, porque el foco siempre está, por decirlo así, como la parte interior de la parábola, ¿cierto? Entonces ya sé que se abre hacia abajo. También sabemos que el eje focal es paralelo al eje Y. Datos. Mire cosas que me dan simplemente haciendo el gráfico. Sé que el eje focal es paralelo al eje Y. Y si el eje focal es paralelo al eje Y, vengo para mis fórmulas y nos damos cuenta que cuando el eje focal es paralelo al eje Y, es este eje focal paralelo al eje Y menos K Y menos K igual a 1 sobre 4P. Y menos K igual a 1 sobre 4P, X menos H al cuadrado. ¿Por qué lo deduje? Porque el eje focal es paralelo al eje Y. Recuerden, eje focal paralelo al eje Y, eje focal paralelo al eje X. ¿Qué conocemos también del ejercicio? Conocemos que si el vértice está en menos 1, 3 y el vértice está en menos 1, 3, entonces sabemos que, recuerden que este es HK. Entonces sabemos que H vale menos 1 y que K vale 3. Entonces ya tengo este y ya tengo este. Me está haciendo falta P. Me está haciendo falta P. Recuerden, de nuevo, no nos podemos perder de lo que me está preguntando el ejercicio, la ecuación de la parábola, es decir, cuánto vale P, porque ya tengo K y ya tengo H. Entonces, para yo poder hallar la ecuación de la parábola, que es esta, basta reemplazar K, H y P. Y ya tengo H y tengo K, me está haciendo falta P. ¿Cómo puedo hallar P? Les voy a mostrar dos maneras de hallar P. Una, acá en este gráfico que hice, que no me lo estaban pidiendo. Recuerden que P es la distancia que hay del foco al vértice, ¿cierto? Aquí visualmente puedo concluir que P es igual a menos 1, no a 1. ¿Yo por qué digo menos 1? Pues porque la parábola se me está abriendo hacia abajo, ¿cierto? Miren que el valor lo leo hacia abajo, hacia el eje negativo de la Y. P vale menos 1. Ya está resuelto el ejercicio. Pero si de pronto, porque como aquí no me piden gráfico, si alguien no quiso hacer el gráfico, ¿cómo podemos deducir P sin tener el gráfico? Con las coordenadas del foco. ¿Cuáles son las coordenadas de un foco en una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje Y? Las coordenadas del foco son, mírenlas por acá, H, K más P. Yo sé que el foco, saqué de las fórmulas, en una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje Y, el foco está en H, K más P. H, K más P. Ese es el foco. ¿Cierto? H lo conozco. Miren, H vale menos 1.
Y igual el foco me lo dan acá, ¿cierto? El foco me lo da el ejercicio, menos 1,2. Y K más P vale 2. Entonces yo puedo decir por acá que K más P es igual a 2. ¿Por qué? De nuevo, miren que el ejercicio me da el foco. Cuyo foco, miren, cuyo foco está en menos 1, 2. Esto me lo da el ejercicio. Y yo sé que las coordenadas son HK más P. Entonces H es menos 1, es porque me lo da el ejercicio, porque yo también, por aquí también lo puedo observar. Y la otra parte es K más P. K más P es 2. Entonces yo lo puedo hacer si quieren por acá a un ladito. K más P es igual a 2. Pero K lo conozco. K vale 3. 3 más P igual a 2. Necesito ya el valor de P, entonces paso el 3 a restar. Entonces me queda P igual a 2 menos 3. Luego P igual a menos 1. O sea, esta es otra manera de hacerlo. Esta es una manera de hacerlo sin tener el gráfico, porque miren que el ejercicio no me pide el gráfico. Les quise mostrar que haciendo el gráfico también lo podemos deducir visualmente a YP igual, incluso más fácil, no sé si les parezca más fácil. Visualmente deduje que P es igual a menos 1 haciendo el gráfico. Sin hacer el gráfico, también llegamos a que P es igual a menos 1 de una manera ya analítica, obviamente pues más precisa, más aritmética, por llamarlo de alguna manera. P igual a menos 1. Profesor, ¿me Entonces, puede explicar esa parte que no la entendí? la de P. Sí, señor. Bueno, vamos a ahorrar y volver a separar. Lo miremos todos bien, porque esto es muy importante, esto es muy necesario en los ejercicios. Entonces, voy a retomar para que no se me vayan a perder lo que está pasando acá. Entonces, el ejercicio me pide halle la ecuación de la parábola. Yo ya sé que la ecuación de la parábola es esta. Y menos k sobre 1 4p x menos h al cuadrado. ¿Por qué lo sé? Por varias razones. Una, porque grafiqué. Ahora me preguntarán, ¿cómo sabe uno que es el eje focal paralelo al eje Y sin necesidad de graficar? También hay otra forma de hallarlo. Observen las coordenadas del vértice y el foco. Miren, el vértice está en menos 1, 3. El vértice está en menos 1, 3 y el foco está en menos 1, 2. Otra clave para saber que la parábola tiene eje focal paralelo al eje Y es, observen que tienen la misma coordenada en X. El hecho de tener la misma coordenada en X también me da la información de que el eje focal es paralelo al eje Y. Que claro, menos 1 está en X, entonces ambas están sobre el eje X. Perdón, sobre el eje Y, en la recta X igual a menos 1. Si las que están repetidas fueran las del eje Y, entonces sería una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X. Listo, para que también lo tengan en cuenta. Pero entonces también deduje, haciendo el gráfico que no me demoró mucho, también deduje que esta era la ecuación que nos servía porque el eje focal es paralelo al eje X, al eje Y, eje focal, mírenlo por acá, lo voy a dibujar por acá, el eje focal es este, paralelo al eje Y, este es el eje focal. Listo. Cuando tracé el gráfico, ¿qué tracé? El vértice y el foco. Me di cuenta visualmente, recuerden que la distancia que hay del vértice al foco, este es el foco, este pedacito es P. Ahí se ve, de 3 a 2 hay menos 1. Y el menos me lo garantiza que la parábola se abre hacia abajo. Yo sé que la parábola se abre hacia abajo porque miren dónde está el foco. El foco está en la parte interna de la parábola. Pero entonces les estaba contando que hay otra manera de hallar el foco sin necesidad, sin conocer el gráfico. El ejercicio me da el foco. Voy a hacerlo por acá. El foco yo lo conozco, me lo da el ejercicio, menos 1, 2. Y si yo me voy a las fórmulas,
Miren las coordenadas del foco. H, K más P. El foco está en H, K más P. ¿Por qué usé este? Porque estoy con una parábola con eje focal paralelo al eje Y. Si fuera paralelo al eje X, hubiera usado este. Este es el foco. Entonces observen que H vale menos 1, pero igual aquí lo habíamos deducido ya. H vale menos 1. Y K más P es igual a 2. Entonces de aquí estoy concluyendo que K más P es igual a 2, la otra parte de la coordenada. Pero K lo conocemos. Pero K es igual. ¿De dónde es que conocemos acá? K vale 3, porque miren que el ejercicio me da el vértice. El ejercicio me dice que la parábola está en menos 1, 3. Este es HK. H vale menos 1 y K vale 3. Me lo da el ejercicio. Pero K es igual a 3. Entonces reemplazo acá. ¿Y cómo me queda? 3 más P igual a 2. Despejamos P. P es igual a 2 y el 3 pasa a restar. P es igual a menos 1. Que coincide con este menos 1 que habíamos deducido ahorita acá. Entonces, con estos valores de H, K y P, procedo a reemplazar en la ecuación. La ecuación, ¿cómo me dice? La ecuación es Y menos K igual a 1 sobre 4P X menos H al Profe, cuadrado. Sí, señor. tengo una pregunta. Dime. Siempre nos van a dar el foco, el eje focal. No, mira que en este ejercicio no lo daba, nos tocó deducirlo. Te toca, generalmente, no te lo dan, pero te dan la información necesaria para allá. Si ves que lo puedes graficar, que los datos te dan para graficarlo, uno lo grafica y lo deduce. Si no, mira que hay otra forma también de deducirlo, donde se nos repitan las coordenadas. El eje focal, por decirlo así, es el otro. Aquí, ¿qué coordenadas se me están repitiendo? Las de X. Luego el eje focal es el eje Y. Eso es clave para saber qué fórmula escoge uno, ¿cierto? Que mira que en el ejercicio en ninguna parte te dicen quién es el eje focal. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí. Bueno, entonces ya conocemos todo. Procedemos a reemplazar. Voy a reemplazar acá, entonces me queda Y menos K, pero K es 3, igual a 1 sobre 4P, pero P es menos 1, que multiplica a X menos H, pero H es menos 1 al cuadrado. No hemos terminado, ¿no? ¿Cierto? Voy a terminar de pulirla. Entonces esto nos va a Y menos 3 igual a más por menos, que es menos un cuarto, que multiplica, menos por menos da más, que multiplica a X más 1 al cuadrado. Quiero contarles aquí una cosa que, a ver, eso depende también del libro de consulta. Generalmente se pide la respuesta en términos de la ecuación general de la parábola. Así no está en la ecuación general, ahí está de una manera explícita. Pero entonces ya nos tocaría que hacer un poquito de álgebra y desarrollar este producto notable. Dejémoslo así. Esto queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Cierto? Recuerda, álgebra, producto notable. Este 4 que está dividiendo me lo llevo a multiplicar. Me queda 4y menos 3 por 4, 12, igual a x a la 2 más 2x más 1. Recuerden que la ecuación general de la parábola, mírenla por acá. La ecuación general de la parábola es esta. En términos de ax2, bcy2, de x, y, f. ¿Qué significa eso? Que tengo que igualar a 0. Me llevo todo esto para allá o todo esto para allá, como quiera. De pronto me llevo mejor todo esto para allá para que me quede aquí la x positiva. Cualquiera de las dos es la misma situación. Voy a llevármelo todo esto para allá. Esto lo dejo quietecito, más 2x más 1, y me llevo estos para allá. Entonces 4y pasa negativo, menos 12 pasa positivo.
igual a 0. Profe, ese menos uno no multiplica ese trinomio, pues x al lado. Uy, claro, te olvido. Claro que sí. Gracias, María Isabel. Este menos 1 multiplica por propiedad distributiva. O sea, si fuera 1 positivo, no pasaría nada, ¿cierto? Pero el hecho de que sea negativo, me le cambia de signo a todo. Entonces ya aquí nos cambia acá nos cambia la decisión que acabamos de tomar. Entonces mejor nos vamos a llevar este para allá, porque todo va a ser negativo. Repito, si uno fuera positivo, no pasaba nada. Multiplicar por 1 es el módulo. Pero por ser negativo, sí. Entonces nos queda menos x al cuadrado menos 2x más por menos menos, más por menos menos, más por menos menos, menos 1. Entonces ahora sí, nos llevamos todo este para allá. Entonces nos queda x al cuadrado más 2x. Estoy llevando todo este para allá, ¿cierto? Más 1. ¿Qué tengo de este lado? Más 4y menos 12 igual a 0. Organicemos. X al cuadrado más 2x, pongamos el 4y, las variables primero, más 1 y menos 12 nos da menos 11 igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola pedida. Observen que yo porque sé que es una parábola y no una circunferencia, observen que solamente hay una variable al cuadrado, las otras son lineales. Listo, tomen notica. Bueno, mis queridos estudiantes, necesito pedirles un favor. ¿Qué favor les voy a pedir? Tengo una reunión a las 7. Les voy a proponer que no nos desconecten, bueno, si quieren nos desconectamos de acá, pero seguimos conectados por WhatsApp. Y les voy a proponer que el taller de la circunferencia, lo trabajemos en este momento. Yo pues estoy conectado por Teams en una reunión, pero igual les puedo, la reunión no la dirijo yo, pero entonces debo estar ahí. Entonces les puedo responder las dudas que ustedes tengan mientras van haciendo el taller número 11, que es de parábola. Esta media horita que nos falta de clase. Entonces, este es el taller número 11. El punto 1, 2 y 3 incluso son todos con parábolas con vértices en el origen. De estos ejemplos ya hemos resuelto algunos. Entonces, son muy trabajables. Les propongo y les presto disculpas, pero algo que se me cruzó. Seguimos conectados, quieren conectados por acá o mejor por WhatsApp y me van preguntando las dudas que tengan, que mientras yo estoy asistiendo a la otra reunión les puedo ir respondiendo las dudas por WhatsApp con respecto a este taller. Profe, qué pena, buenos Sí. días. Profe, Sí, buenos ¿le puede días. pedir el favor de regalarnos de pronto el link de esta grabación, de esta porción de clase, como para apoyarnos un poco? Sí, señor, claro. Apenas una vez termine, eso se demora un poquito en descargar. Una vez termine de descargar, les mando el link al grupo. Ese es mi compromiso. Entonces, Gracias. bueno, de nuevo, pues vamos a trabajar este taller. Lo hacen ahí individual, si quieren trabajar también desde la virtualidad en equipos, no hay ningún problema. Y estoy aquí muy pendiente por el WhatsApp de resolverle las dudas. Y de nuevo, pues sí les ofrezco disculpas. Se me atrasó Profe, una reunión. saliendo un poquito del tema, yo tengo dos preguntas y es, ¿en el quiz va a ser libre o va a ser tipo IFES? ¿Y cómo va a ser el parcial?
Bueno, te tengo respuestas para ambos. Tanto el quiz como el parcial van a ser por IU interactiva, así como hicimos el primer quiz. Y tienen ambas, tienen preguntas donde tienes que hacer el procedimiento y otras que tienen preguntas, sí, de selección múltiple. Entonces ambas, tanto para el quiz como para el parcial. ¿Hasta dónde va el quiz? El quiz vamos a preguntar sobre línea recta, circunferencia y parábola. Y el parcial sí todo. Recuerden que el parcial sí es todo lo que hemos visto desde que empezó el curso de geometría. ¿Listo? Ah, dale, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, mis queridos Profe, estudiantes, entonces, ¿el parcial es de cuántas preguntas? el parcial es de 5 preguntas, 1 hora, 2 horas. 2 horas. Listo, Yo les doy muchas la- gracias. Listo, John. Igual mañana en el aula taller, los que puedan estar en el aula taller vamos a seguir haciendo ejercicios, los que no, yo les comparto el video del aula taller para que miren ejercicios de ahí, vamos a resolver ejercicios del taller, de este taller también. Y bueno, saben que siempre súper conectados por el WhatsApp para resolver las dudas. Entonces quedamos conectados por WhatsApp, si tienen dudas, esta media horita la dedican a terminar el taller. Listo, un feliz día para todos. Listo, Profe, profe, igualmente, gracias. profe, muchas Que vaya gracias. bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Solo